Cuando una persona quiere una mascota mayormente acude a una tienda de mascotas donde ésta tiene variedad para escoger según sus necesidades y cuidado que le pueda brindar. Generalmente pueden comprar perros, gatos, roedores, peces, tortugas y algunas aves, pero muchas veces las especies de nuestro país pueden parecernos muy llamativas y decidimos hacernos con alguna. Esto sucede en países con riqueza en especies como nuestra Venezuela y otros países latinoamericanos hermanos, pero esto no solo llama la atención de nosotros en nuestros países, sino también de los extranjeros, quienes muchas veces extraen nuestras especies para venderlas y reproducirlas en el exterior. Los ciudadanos latinoamericanos adquieren las especies, luego de buscar en diversos lugares hasta que casi siempre en desconocimiento de la ley y en ignorancia del daño que hacen adquieren estos animales mediante el tráfico de fauna silvestre. Las principales víctimas de estos casos son las aves, reptiles y anfibios. Todo esto trae como consecuencia que las poblaciones silvestres de estos animales disminuyan su número. Aunque muchas veces esto está prohibido, pero lo siguen haciendo. ¿Qué se puede hacer? Para esto existe el aprovechamiento sustentable de las especies nacionales. Algunos países latinos como México ya lo han implementado mediante organismos llamados UMAS o Unidad de Manejo para la Conservación y Aprovechamiento Sustentable de la Vida Silvestre. Aquí las especies nacionales son criadas en instalaciones adecuadas. Previamente se realiza un estudio acerca de áreas para su liberación y luego las crías que nacieron en las instalaciones son liberadas en estas áreas, pero se asigna una tasa de aprovechamiento para los ejemplares, con la cual cierto número de animales pueden ser vendidos, con papeles que afirmen su nacimiento en cautiverio y legalidad para así satisfacer el mercado nacional de estas especies y en algunos casos el mercado internacional. Un porcentaje del dinero recolectado en esto se invierte de nuevo en el proyecto de cría. De esta manera se atiende la demanda de ejemplares y se mantienen las poblaciones silvestres, aumentado estas de número. Ayuda a que en Venezuela se instaure este sistema de conservación y aprovechamiento sustentable.